Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a la bodega Constantina Sotelo, pero junto a nosotros no está solo Constantina, sino también su hijo David y su marido Ramón. Es una bodega familiar en las Rías Baixas, un territorio, bueno, no sé qué decir, qué tipo de territorio, pero bueno, referente ahora mismo a nivel global en cuanto a vinos blancos, referente también en lo que ha sido un éxito y un fracaso de una denominación de origen, ¿no? O un morir de éxito de una variedad y una denominación de origen, ¿no? En cuanto a cifras de exportación y demás. Una región además a la que le tengo mucho cariño porque hicimos en ella un documental y un proyecto de investigación durante varios años. Y una región en la que se dice por ahí que es imposible trabajar en ecológico, que es imposible hacer vino sin sulfitos, que bueno, es una región por su humedad y su localización complicada para todo lo que tenga que ver con el vino, pero con una cultura del vino impresionante, ¿no? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bien, pues bien, muy bien, aquí todos reunidos. Otra vez falta Esther, que está estudiando, mi hermana, pero bueno, aquí estamos en este proyecto familiar todos. Genial, la familia completo. Pues Constantina, si quieres contarnos tú un poco dónde estáis y cómo empezó todo esto, cuál era la tradición de la que vienes de hacer vino. Bueno, pues yo desde siempre hemos hecho vino porque mis padres y mis abuelos ya hacían vino y yo desde los 14 años dejé de estudiar para ayudar después en las fincas, en los viñedos a mi madre, porque mi padre era discapacitado, entonces yo ya le ayudaba a mi madre. Y nada, desde siempre. Y puedo decir que desde la infancia, en esos momentos que dejé de estudiar, ya estaba al 100% ayudando en el campo, pero es que antes ya ayudabas también en las horas que tenías, que salías de la escuela, en este caso. Entonces, de toda la vida, trabajando en este mundillo. Muy bien. ¿Y cuál era el tipo de vino que hacíais allí? ¿Hacíais blanco ya o era una mezcla de Sí, tintas? sí, de aquella ya se hacía el albariño, después hacíase un tinto también, pero el tinto ese era un tinto que le llaman ahora un tinto Barrantes, pero ya trabajábamos el albariño. Ya en ese momento ya trabajábamos, tenemos una parcela aquí en la huerta que de toda la vida, yo la acuerdo toda la vida, pues mi abuelo iba a coger las uvas, nosotros las escogíamos después y le sacábamos las 4 uvas que estaban malas y se hacía ese vino con las uvas todas totalmente limpias. Claro, antes era mucho menos cantidad que ahora, porque antes poca gente tenía albariño, pero nosotros lo poco que teníamos pues lo hacíamos y lo vendíamos pues a unos particulares que eran ya clientes de muchos años y siguieron comprándonos el vino esos clientes y después esos fallecieron, vinieron otros y seguimos haciendo el vino pues así natural, sin nada, porque antes no se añadía nada de nada, no es como ahora que ahora hay enólogos en las bodegas y todo eso. Antes no había nada de nada y se hacía natural y se sigue haciendo natural. De toda la vida. Y el caíño este de aquí también estaba, ¿no? El caíño este ya existía, ya teníamos el caíño y espadero, nosotros tenemos varias fincas que ya son cepas, pues... Alguna sala de casa. Pueden ser centenarias o más, yo qué sé, eso había que mirar, pero muchísimos años y ya estaban ahí. El grosor ya, yo las acuerdo siempre así gordas y no sé cómo serían cuando las plantaron, pero es que... Cada vez son más gordas. ¿Y qué fue del tinto Barrantes? ¿Lo arrancasteis o...? Sí, el Barrantes sí, el híbrido ese sí, llegó un momento que la Xunta pues mandó a arrancar todos los tintos, ya no el Barrantes, el Caíño y todo, todas las variedades. En ese momento cuando empezó la DIO, lo que favorecían era el albariño, 100%, y te ayudaban. Si arrancabas el híbrido, el Barrantes, te daban de aquello, me parece, 100 pesetas. Y si eran los caíños, 200 pesetas. Y la gente pues arrancaba, todo el mundo cogió y como era dinero en ese momento, arrancaban todo. No se dieron cuenta que esos tintos, no el Barrantes, sino el caíño y el espadero, eran variedades propias nuestras que hoy se ve que son vinos muy buenos. En el mercado están muy cotizados, pero en ese momento la DIO y la Xunta lo que hicieron fue albariño, albariño, albariño. Y punto. Sí, las estadísticas de esa época muestran eso, un descenso brutal de los tintos e incluso de los otros blancos, ¿no? Del Loureiro blanco, incluso blanco. Nosotros aquí no teníamos Loureiro blanco. No. Nosotros era el albariño solo, sí. El caíño y el espadero, que todavía conservamos. Y aparte el albariño de racimo pequeño, es sí, decir, de grano muy pequeño. Muy pequeño. Que esos ahora también lo arrancan
porque, claro, no da producción, no da peso, ¿sabes? Claro, exactamente. Claro, pero Y hoy son racimos que sean grandes, con uvas muy grandes, da mucho líquido, pero los aromas y los sabores no, es igual que ese racimo pequeño con esa uva pequeña. Eso es más potencial, más aromático, más sabor, más de todo. Es diferente. Pero Claro, bueno, esto es un tema del que se habla poco, que a veces se habla solo de la variedad, pero claro, es que es la variedad, cómo se clona y cómo se hace la selección, masal, clonal, etcétera. Ahora el albariño, como está seleccionado, pues todos con el mismo albariño, ¿no? De racimos enormes, acideces más bajas, para evitarse luego desacidificar en bodega, ¿no? Algún trámite menos. ya, es que hoy se intenta plantar el viñedo que sea híbrido y injertado. Y nosotros en nuestras parcelas, las primeras que tenemos, todo es vino, es cepa directa. Son cepas Pie franco. de pie franco. Sí, casi todo, sí. Entonces, es otra calidad de uva. Pero claro, como la DO y la Xunta exigen que plantes un híbrido ya injertado, la gente pues va al híbrido injertado porque a los 2 años ya tienes uvas, ya tienes unos racimos grandes, parece ser que libres de enfermedades y todo eso. Porque luego también, antiguamente nosotros en casa, bueno, yo ya no lo recuerdo, pero sí que me tiene contado mi madre que se hacían, en nuestra casa se hacían lo que se llaman las cepas baixas, sí, que era el que se utilizaba antiguamente para ir replantando, es decir, coger de tus cepas, hacías bajas y de ahí pues las ibas moviendo y ibas plantando. Y ahora hacemos hoy. Y a día de hoy aún se siguen haciendo, sí. Nosotros lo seguimos haciendo. Cuando hay una vid que vemos que sirve y falta una cepa al lado, esa ya aprovechamos a bajarla en su momento y al año siguiente tú ya tienes una cepa nueva. ¿Qué pasa? No te lo permite, en este caso, la Xunta y todo eso, pero tú lo haces porque en tu finca dentro no te entra la gente, estos inspectores, digamos, o lo que sea. Sí, sí. Y lo hacemos así todavía. Y luego que los patrones también están fallando. Sí, la gente cada 2, 3 años o 10 años, como mucho, esos híbridos injertados, pues mueren. En cambio, la directa te dura 20, 30, 40, 50 años, 70, porque nosotros tenemos cepas aquí que se ven que son muy, muy, muy viejas. Yo las acuerdo de toda la vida ahí, aún están ahí. Y ahí están produciendo. No mucho, pero sí producen. ¿Y esto es común en la zona, que haya pie franco, que es una zona un poco con arena y demás? No, la gente... Al principio no, pero yo creo que ahora ya están, algunos ya está bajando también, porque... Algunos, pero pocos. Porque los patrones están fallando. Ahora a los 10 años así los patrones ya fallan. Son patrones muy productivos, pero claro, esto hablamos que las cepas que aquí estamos hablando también de hace 30, 35 años, cuando empezasteis a hacer más viñedos, de que en aquella época casi no estaba ni la Riera Baixa montada. Entonces era lo que se hacía de forma tradicional. Entonces la gente a día de hoy está plantando cepas muy productivas, pero claro, son patrones que a los 10 años se van. Entonces hay gente que ya lo que va haciendo, porque claro, cuando tú haces una cepa de pie franco, igual tarda 10, 15 años en que esté en una plena producción, ¿no? O 10 años igual. No, produce pronto. Pero... Lo que pasa es que la gente no sabe que ese modelo de cepa que sirve. Mucha gente no sabe de ese historia porque nunca han tenido... perdido una generación. Claro. Claro, directamente vas, lo compras aquí en Canarias, como no hay filoxera, la gente sí que tiene esta cosa del mergullir, ¿no? Que es lo que decís vosotros, de bajar la cepa. Y también se usa así. Pero claro, también estuvo el intento de introducir las cepas con el portainjerto, porque son, obviamente, permiten un negocio y tal. Pero bueno, no triunfó porque al final la gente siguió haciendo lo de toda la vida, que además da más calidad y las viñas viven más tiempo. Eso, vamos, está súper estudiado. Lo que pasa es que sí que en los viveros te venden la historia de que son más resistentes o que les hacen una modificación genética para que luchen contra la no sé qué dorada o lo que venga, ¿no? Que al final luego viene otra enfermedad y muere por otro motivo, aunque sea resistente a la que te han vendido, ¿no? Y bueno, eso funciona un poco así. Pero para que nuestros oyentes en Latinoamérica, por ejemplo, se ubiquen un poco, no sé si nos podéis explicar dónde estáis situados y qué cantidad tenéis de suelo, de vino, etcétera. Es una visión un poco general de la zona y de la bodega. Pues nosotros estamos en Galicia, concretamente en las Rías Baixas, en un pequeño pueblo que se llama Cambados, que está justo al lado del mar. Nuestro viñedo se encuentra más o menos a 500 metros, el mar lejano. Estamos entre los 500 y los 0 metros de distancia al mar, y la altitud máxima que tenemos creo que deben ser 30 metros, 35 más o menos. Y nada, somos un proyecto familiar.
Yo recuerdo el vino desde cuando era pequeño en bicicleta, entrando por la bodega, preguntando cuántas botellas se han roto, ¿verdad? Sí. Era lo típico de aquella y bueno, hemos entrado en la DO en el 99 cuando tú lanzaste, cuando tú lanzaste el proyecto, cuando quisiste etiquetarlo, porque tampoco teníamos una idea de cómo sacar vino etiquetado. Bueno, no, tampoco tenías mucha idea de cómo sacar vino etiquetado aquella época, entonces entró en la DO y bueno, fueron unos años bonitos al principio, ¿verdad? No teníamos ni idea de hacer vino. Recuerdo yo que en aquella época había que enfriar el vino y comprábamos hielo. Hielo para enfriar. Hielo ahí íbamos al, ¿cómo se llama? Porque la DO para pasar cata tenías que tener unos vinos en un perfil, en una línea que ellos marcaban. Entonces te exigían unas cosas que tú no sabías que eran necesarias, porque con el vino natural no tenías necesidad de hacer nada de eso, pero para ellos, para pasar cata, te exigen que el vino esté filtrado, que el vino lleve pues, unos sulfitos, lleve, bueno, un poco de su historia, que necesitan eso. Pero tú estabas acostumbrado a hacerlo a tu manera y eso no necesitabas nada de ni enólogo, ni sulfitos, ni filtrar, ni nada. Los vinos naturales son naturales, no necesitan absolutamente nada. Y entonces, ni enólogo. De aquella íbamos a comprar hielo al puerto. A un puerto. Que compraba un... Tú imagínate un tino, tuvimos que meter una cuba dentro de un tino para enfriarlo con hielo. Íbamos a buscar hielo. Sí, una historia. Una odisea, pero bueno, fue bonito. También se empezó muy bien. Una forma de hacer algo diferente. Pensábamos que no teníamos ni idea de vino, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente, pero bueno. Pero luego nos dimos cuenta que no. Y seguirán pensando los de la DEO que no tenéis ni idea de vino. No, por supuesto. Lo siguen pensando. Y nada, y luego a partir de 2010 ya esto no nos gustó, ya llegué yo un poco también, ya no nos gustó y luego vinieron por aquí, mis padres tenían esto, que este es un furancho, donde estamos, bueno, aquí hay un antiguo lagar, no sé si lo ves, donde se hacía el albariño, antiguo lagar, y este es un furancho que teníamos, todo por ahí, y empezaron a venir muchos clientes y aquí también vendíamos, pues bueno, el vino que hacíamos, y nos preguntaban que por qué no etiquetábamos nuestro vino natural, vino natural. Y nosotros dijimos, pero esto... ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Un segundo. O sea, vosotros antes de entrar en la denominación de origen teníais un furancho y... No, teníais una parte que lo etiquetabais para la denominación de origen y otra parte que lo vendíais en el furancho, ¿no? O sea, un furancho, para que el público sepa lo que es un lugar donde se vende el vino de casa y se ponen un par de platos de comida en la propia bodega, ¿no? Entonces es una cosa muy familiar y tal, que bueno, se ha pervertido un poco en los últimos años en Galicia. Sí. Pero bueno, que es un poco parecido a los guachinches aquí en Canarias y a las adegas de Oviño en Portugal, que son sitios donde se vende con un par de platitos de comida, pues el vino de casa. Entonces, claro, teníais ahí hacíais dos vinos diferentes, entiendo. Uno para casa y otro para la etiqueta. Siempre hacíamos el vino de la DEO y luego nuestro vino. Exactamente. ¿Sabes? De siempre. Y se consumían los dos, también se consumían los dos, porque tampoco teníamos... En sí, yo creo que tampoco es la ignorancia, creo, del campesino, por así decirlo. Tampoco teníamos la idea de que algo fuese mejor o peor a los principios, ¿sabes? Pero luego sí que nos gustaba más, porque se puede hacer mucho más cosas. Es que la DEO es tremendamente estricta. Y aparte tienes una línea y punto. Y todos tienen que entrar por esa misma línea. En cambio, en lo natural, pues tú puedes jugar de hacer diferentes elaboraciones, diferentes con la misma uva, diferentes formas de hacer el mosto y el vino. Y eso, entonces vinieron unos clientes de Cádiz y nos dijeron que por qué no etiquetamos. Y claro, dijimos nosotros. Probaron el vino natural y dijeron, pero este vino hay que poner la etiqueta. Y nosotros no sabíamos nada. Y nosotros, bueno, etiqueta, bueno, habrá que estudiar ese tema, hay que preguntar en fraudes en la Junta cómo hacerlo. Sí, pues tenéis que hacerlo, porque este vino, vosotros si hacéis este vino, ponéis etiqueta, pues tenéis que enviarme abajo al restaurante unas cajas para trabajar con el que yo trabajo vinos naturales. Y así empezamos. Y no, pues hay que probar, pues habrá que hacer así, habrá que etiquetar el vino. Y empezamos así. Miramos y etiquetamos ferias, el vino y... ferias a mirar eso, cómo era el movimiento, claro, porque no teníamos ni idea de que... Nosotros trabajábamos el vino natural porque nosotros en nuestra casa ya hacíamos el vino natural para ciertos clientes, pero eran clientes particulares de casa, eran gente privada que llevaban su vino para autoconsumo de ellos. Y tenían sus barrilitos, cada uno tenía su barril, y ellos consumían ese vino. Venían en la época de junio y julio, traían las botellas, el corcho, embotellaban. Comíamos todos juntos ese día y se llevaban ese vino natural. Y trabajábamos el natural así. Pero el de Dios era otra historia diferente. Y entonces
al etiquetar el vino, ya entras en un mercado, ya puedes entrar, ya después al saber que puedes entrar con el vino natural etiquetado, ostras, pues esto es muy interesante. Claro. Y ahí fue cuando empezamos a arrancar, pues al etiquetar el vino. Porque sin etiqueta no podías andar con el vino en el mercado, entonces era para particulares, lo que hacías era siempre para casas particulares, no para restaurantes ni bares. En este caso, al tener etiqueta, ya entras como el DDO, entras en los mismos sitios. ¿Y teníais dos precios diferentes para el natural, o sea, para el de casa y para el DDO? Era más caro el DDO, entiendo, ¿no? Bueno, más o menos, exactamente, sí, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y cómo era la elaboración tradicional que se hacía en tu casa, Constantina? ¿Se hacían barricas de roble viejas? ¿Se hacían...? Sí, pues mira, nosotros si pisaba en este lagar que tenemos yo pisaba las uvas ahí, en ese lagar. Yo pisaba las uvas en ese lagar. Después se prensaban en ese lagar y después iban para barricas de castaño. De castaño, ¿eh? Barricas de castaño. Aquí se usaba el castaño. El roble se empezó a usar ahora hace unos años, pero aquí en nuestra casa antes lo que había era el castaño. Barricas de castaño y ya te digo, se pisaba con los pies, se dejaba ahí macerar durante 24 horas, 30 horas más o menos y ahí se prensaba, se echaba en el barril, fermentaba, hacía la fermentación ahí y terminaba la fermentación, tú cerrabas la barrica y ahí quedaba hasta que llegaba el momento en el verano del próximo año para embotellar. Lo probabas, el vino estaba bien, lo probabas, porque de aquello tampoco no se analizaban los vinos ni nada, eso tú probabas, el vino estaba bueno, venían los clientes, se embotellaban, les gustaba, embotellaban y se llevaban el vino. Este es un tema... Esa era la forma antigua de hacerlo. Este es un tema muy interesante lo que acabas de decir, que los vinos se abrían en el verano siguiente, ¿no? Y la fiesta de campados del vino, de hecho, era en julio, agosto, ¿no? Correcto. Y fíjate que los albariños ahora están saliendo algunos en finales de noviembre, principios de diciembre. O sea, es una locura. Del mismo año. Y principios de noviembre también, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, esos son los que están tratados y todo eso, los que están hechos a base de máquina. Porque no es otra cosa, porque los sulfitan, los tienen que pasar a ciertos sistemas para ese vino, pues tenerlo, digamos, que no se, el estar en botella, que no se precipite, que no haga cosas raras, porque los vinos con sulfitos es otro mundo muy diferente. ¿Y crees que tu vino ahora mismo se parece a los vinos que se hacían antes? O sea, la gente mayor igual recuerda, dice, ¿esto sabe a los vinos de antes? Hay gente que cuando te lo prueba dice, uy, pues tú me recuerda a los vinos que hacían mis abuelos. Hay personas que cuando te prueban tu vino te lo dicen, sí, pues se parece a los vinos que hacían mis abuelos. Pues sí, es que se hace como se hacía de aquellos tiempos. Y a día de hoy seguimos embotellando en agosto. Sí. Y julio, en las lunas menguantes. Y en las lunas, porque nosotros se embotellan los vinos según la luna, no puedes embotellar A ver, normalmente la gente no entiende ni de las lunas, no sabe lo que es la luna menguante ni luna llena, no se enteran de nada de eso, pero con los vinos... Con las lunas, y según el tiempo que hace también. Y exacto, el albariño si embotellas con un día nublado, ese vino va a estar nublado totalmente. No va a salir de un vino albariño limpito, sino que va a ser un vino turbio totalmente. Y tiene que ver con los cambios de presión. Claro, correcto. Entonces en verano se convierte en una odisea, porque a veces tenemos... El año pasado, que fue un año muy complicado, que llovió, hubo que esperar días que estuvieran buenos, y ese día que estaba bueno, pues aprovechar, a botellar esos días, una colería. Y además vais bastante apurados con embotellar, limpiar las barricas y la vendimia ya. Y preparar para la vendimia. Y preparar para la vendimia, a correr. El año pasado fue así. Para nosotros, por lo menos. Tuvisteis que cerrar el furancho ya porque son demasiadas cosas, me imagino, ¿no? Sí, el furancho, sí, correcto. Y este vino, entonces, claro, son vinos con malolácticas, son vinos con un color más pajizo, un amarillo más fuerte que la denominación de origen, el albariño transparente pues se le quedará muy lejos, ¿no? de lo que hacéis. Es que mira, un año intentamos, no es que intentamos, es que enviamos pasar cata. A 2 vinos que estaban pues con el color más o menos que ellos piden, bueno, más o menos en los parámetros en los que pasan cata, pero claro, como tienes que enviar una analítica antes de pasar cata, tú tienes que enviar una analítica, y la analítica ya ponía que no había sulfitos, entonces ellos automáticamente ya prácticamente... Ese sedimento también, algo porque así. ellos la analítica se la hacen después, primero va a cata, nosotros primero mandamos la analítica, ellos recogen el vino,
y hacen la cata y después a la semana siguiente mandan el vino ellos a analizar nuestros vinos. Pero ya automáticamente el día de la cata ya te lo descalificaban. Pues decían que el vino que no era apto, que estaba con el color no sé qué, aroma no sé qué más. Pasada, fruta pasada. Joder, que es un vino que está brutal. Y aparte fueron un año que teníamos mucha acidez, es decir que... Sí, además estaban muy buenos los que enviamos y ya decidimos no enviar más vinos, porque total es perder el tiempo. No entienden de eso y como no entender, pues ellos tienen su vino. Son los vinos y punto. Bueno, es una visión muy cerrada, pero a la vez ha tenido un éxito fulgurante, ¿no? Y hubo unos años en los que sí que todo el mundo plantó albariño y bajaron los precios, pero ahora parece que otra vez se están estabilizando y ya está subiendo los precios de la uva, ¿no? ¿Qué visión tenéis vosotros de lo que está pasando, de los vecinos y tal? ¿Creéis que ha habido una pérdida del viticultor tradicional, pequeño, que hacía su vino y tal, y que ahora se vende más a cooperativa y a empresa? O sea, ¿que se ha industrializado un poco la cosa o cómo lo estáis viendo? ¿O hay un resurgir de gente que vuelve al campo, vuelve a hacer su vino, monta su pequeña bodega? ¿Cómo lo veis? No, actualmente la gente lo que estaba haciendo es vender la uva a las cooperativas y a estas nuevas bodegas que se están instalando aquí, como es la de Vega Sicilia y otras más de La Rioja que se han venido para aquí. Y han levantado bastante el precio. Y han levantado mucho el precio de la uva. Como estas bodegas se están instalando aquí, de momento no tienen sus macro plantaciones, lo que están haciendo es que los pequeños viticultores y que no están adscritos a ninguna cooperativa, pues les están inflando el precio para que le vendan sus uvas. Cuando esas grandes bodegas tengan sus macro plantaciones y tal, pues seguramente que el precio de la uva al pequeño viticultor volverá a bajar y punto. Y lo que es aquí, estaba pasando que la gente, digamos, los viticultores de toda la vida, digamos, los de nuestra generación, de 60 para arriba, se están jubilando y no hay relevo generacional detrás. La juventud no quiere ir al campo, echarse las 12 horas o 15 que te está pidiendo el campo y cobrar nada más que al cabo del año. La gente lo que quiere, y es normal, como está el nivel de vida, la gente lo que quiere es al mes y mis 8 horas de trabajo y punto. Está viendo ahora también muchos alquileres, ¿no? Sí, es decir, muchos viticultores que también son jóvenes, pero que empiezan a alquilar muchas plantaciones, a tener 2 hectáreas, 9 hectáreas. Sí, pero bueno, esos son cuatro que están cogiendo, digamos, donde no hay un relevo generacional, pues y el señor mayor que no quiere que su pequeña plantación de albariño se quede a monte y la haya que cortar, pues se la está alquilando a 4 jóvenes, pero 4 solo. Pero esos nada más que están para coger la uva y vendérselo a la cooperativa, no para hacer bodegas. Claro. Y otra cosa que me parece muy problemática allí relacionado con esto de las macroplantaciones es que al final es una denominación de origen con 4 zonas, subzonas y demás, en las que hay algunas, como las de más del norte, el Umia y toda esta zona, que sí que vale tener un tractor y hacer macroplantaciones, ¿no? Mientras que en el Salnés, o sea, se ve que el Salnés es completamente diferente. El vino que sale allí, el tipo de plantación, el tipo de suelo, el tipo de clima, ¿no? Y claro, estas macrobodegas de Rioja igual tienen su sede en Salnés, pero la mayor parte de la uva les viene de una subzona donde pueden mecanizar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que dices tú, Ramón, al final en 10 años, bueno, menos de 10 años, en 4 años, van a dejar de comprar a toda esta gente y el relevo generacional se va a complicar todavía más, ¿no? Y se está acabando con la tradición de centurias, ¿no? De hacer vino de un determinado modo. Hasta la fiesta de la albariña ya no tiene sentido que sea en julio, la podían hacer en Navidad. O sea, exactamente. Es que lo que pasa aquí es que han hecho una dominación de origen, Rías Baixas, que en sí no tiene, digamos, un sentido propio de lo que es las Rías Baixas. Porque el albariño es el del Salnés. Lo que es después del Rosal y eso, antes en el Rosal, donde están ahora hay estas grandes plantaciones del Rosal, y no voy a nombrar bodegas. Aquí nosotros hacíamos con mi suegra, cuando yo me casé hace 41 años, hacíamos las bajas, lo que es eso, y las vendíamos. Y un señor se las llevaba para el Rosal. Allí antes lo que había era mucho kiwi, mucha flor y mucho todo.
Tú pruebas una botella de albariño digamos, del Rosal al de las Rías Baixas y es totalmente distinto. Del Salnés. Es totalmente distinto. Se nota menos acidez. Exactamente. Esas bodegas vienen aquí y tienen sus clientes, compran su uva y no le importa la graduación que tenga. Lo que quiere es que tenga mucha acidez para ellos mezclar con sus uvas. En el Ulla lo que tiene es para hacer grandes plantaciones, porque hay, digamos, mucho terreno, mucho monte, que no es un minifundismo. Allí hay y por eso la DIO lo que ha hecho es abrir esa zona para poder hacer macro plantaciones. Allí en el Ulla lo que tienen es buen orujo. Ahí sí, buen orujo, porque ahí había mucho un híbrido que se llamaba catalán, una uva muy aromática, pero un vino que para beber hacía falta tres, hacía falta tres, dos para agarrarte y uno para beber. Y ahí sí, con eso se hacía muy buen orujo. Ahora, para hacer vino allí, si aquí en el Salnés, en Cambados, tenemos problemas con el mildiu, que me acaba de llamar uno que tiene problemas con el mildiu, como tenemos nosotros nuestros viñedos y tal. Si aquí tienes problemas con el mildiu y el oidio, ahí en el Ulla lo hay multiplicado por 4. Porque tú sales de aquí un día de verano en manga corta, en manga de camisa, y tú te llegas a Catoira a pasar Villa García y ya te tienes que poner una chaqueta. Eso en pleno verano. Hay por lo menos 5 grados de variación. Y si vas como decirte yo, tú estás aquí y tu mujer es de Coruña, aquí hace sol y en Coruña hay 10 grados menos. Y eso está en intermedio. ¿Y la agricultura cómo la hacéis? Sí que os quería preguntar un poco de este tema, que es lo que más sospechas levanta, ¿no? De, wow, hacen ecológico en Cambados y tal. ¿Cómo es la historia? ¿Qué tratamientos usáis? ¿Azufre, cobre? La historia ¿Cuántas manos? es recoger un 20% o recoger lo que queda. Lo que queda. Es complicada aquí, pero bueno, supongo que sea muy complicado, porque nosotros en casa, eso sí, antiguamente, cuando tú eras pequeña, bueno, pequeña y ya mayor, lo único que se utilizaba era cobre. Y eran 4 o 5 manos de cobre. Sí, 4 o 5 como mucho. Aún tenemos el depósito donde se hacía el sulfato. El sulfato de piedra se traía, se ponía allí en el depósito y al día siguiente pues se cargaban las máquinas. Hoy ya son tractores, pero antes era la mochila de la espalda y después con la mochilita taca, taca, y andar por las fincas. Se daba el cobre con cal, que se quemaba. Esa cal, mi madre la preparaba era un bidón grande de madera y ahí echaba la cal viva. Entonces eso estaba caliente. Cuando le echabas agua, eso, ella no sé cómo se decía, bajar, ¿cómo se decía? Sí, revolver. Se revolvía, pero para deshacer, para deshacer las piedras del cal. Y después mezclaba el sulfato con ese cal y se daba esos tratamientos, 4, como mucho 4. Antiguamente. Como mucho 4. Y ya estaba la viña conservada todo el año. Ahora que hay que dar 15 manos de sistémico ahí en el Salnés. Y ahora que anda 20 o 30. 15 un año bueno para algunos. Exacto, pero 15 hablamos un año bueno para algunos. Pero hay algunos que pasan, los ves y dices tú, porque lo controlas. Pasa a ser sistémico o sistemático. Y está cada 5 o 6 días tratando la viña. Claro. Y lo que tienen es que los técnicos de las bodegas, aún hablando con Mar, decía que, hostia, en una cooperativa el tipo tenía mucho mildiu el año pasado y fue a la junta del técnico, joder, pero se le di hace 5 días. Y el técnico le dijo, bueno, si tú quieres y te quieres dormir tranquilo, dale otra mano más ahora. Si no, esperas a que se te cumplan los 10 días. Y el tipo, como no dormía tranquilo, le dio otra vez. Pero es que esta es la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Hay un beneficio. Exactamente, hay un gran beneficio. Hay grandes empresas que están vendiendo esos tratamientos y interesa vender eso y que la gente que consuma, porque no son precios económicos. Claro. Y cuanto peor le va al viticultor, mejor le va a la tienda y a las fábricas que fabrican todas esas cosas. Pero lo que interesa es eso, porque eso da mucho beneficio, muchísimo. Sí, vosotros dando azufre ahí no generáis negocio.
No, claro, es que Claro, está el tema. es que aquí el tema está en que si las grandes cooperativas que hay aquí en el Sarnés, en nuestra zona, tienen tienda de fitosanitarios ellos. Y eso ahí hay un doble negocio. Claro. Me quieres entender a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, si esa bodega, si no vendiese, no tuviese tienda de fitosanitarios, el viticultor lo tiene que comprar fuera. Entonces, lo que sería la bodega, la cooperativa, controlaría más qué estáis dando, qué no estáis dando. Como el producto me lo compráis a mí, me estáis generando un doble beneficio. Así tienes controlado al viticultor, le vendes tú los productos, le dices cuándo darlos y le dices cuándo recoges la uva. O lo que sea, y ganas 2 veces. Claro, no, el negocio es un negocio redondo, es un negocio redondo. Y la otra diferencia es pues lo que hacemos nosotros. Ir por ahí a recoger hojas que tienen alguna mancha de aceite, cuando está un poco ya más... Tampoco cogemos tanta productividad de uva como lo que nos debería pertenecer. ¿Entiendes? Claro. Yo también creo que ahí el poner un tope creo que también ha sido un problema, porque antiguamente yo creo que nadie sabía mejor el tope. O sea, antiguamente pues yo he cogido 20 capachos, el otro ha cogido 40. No cogías mucho, otro año cogías poco, no pasaba nada, pero es que ahora te ponen, la DIOS ya te pone un límite. Entonces yo creo que la gente va a ese límite, buscando el límite. Exactamente. Lo que interesa a ellos son kilos son... es dinero. Límite que además lo van cambiando, lo van subiendo cada hasta año, que llegó a estar a 15.000 kilos por Sí. hectárea, que es una brutalidad, ¿no? Para una viña. De hecho, una viña de racimo pequeño de albariño, no sé cómo tenéis vosotros el emparrado, pero si es emparrado alto y demás, es imposible que te dé... nosotros andaremos en torno a los 6.000 por ahí, 6.000, 6.500 andaremos más o menos. Claro, pero eso es lo que las denominaciones francesas normalmente tienen de productividad. Si quieres un vino de calidad tienes que estar por 6.000 y 7.000, ¿no? Incluso Rioja tampoco permite mucho más. O sea que bueno, esos 15.000 que se permitían en Rías Baixas a mí me parecía una locura. Y pedían 18.000, ¿no? Hubo una temporada que pedían 18.000 o que querían ampliarlo. Eran viticultores que querían subirlo a 18.000. Abonan muchísimo, entonces las fincas producen muchísimo. Si le das mucho de comer, las cepas también te dan mucho de comer. Entonces, la gente tenía mucho. Hay gente que tiene parras pero que las ves con una bestialidad de uvas. Pues claro, le da muchas cosas y la cepa, si le das también te da. Me estaba yo acordando ¿cuándo compramos el cortacésped? Porque tú fíjate, estamos hablando en Galicia, yo creo que podría ser en el 98. Yo en el 98 iba a cortar con un cortacésped, tenía 12 años, creo. Por ahí, iba a cortar la hierba, porque nuestros viñedos tenían hierba. Sí. Iba a cortar yo la hierba con el... Llevaba el cortacésped en el remolque del coche y después él quedaba en la finca cortando en las fincas. Cortando, porque claro, aquí la hierba en Galicia es un sitio, es decir, hay que cortarlo porque en 3 meses tienes 1,5 metros de... Sí. De hierba. Iba yo con el cortacésped aquella, ya en el 99, 98. Sí. Cuando todo el mundo... Sí, aún no se dedicaba a cortar. No se dedicaban a cortar la viña, más bien se trituraba todo o echaban herbicida. Y herbicidas. Herbicidas. Que no usa herbicidas. Que en nuestra casa nunca hubo, porque íbamos siempre con lejón. Yo recuerdo el lejón, la azada. A limpiarla. Removiendo tierra, claro. ¿Y cómo tenéis la conducción de la viña? ¿La habéis cambiado? ¿La mantenéis tradicional? Está como siempre. La forma de poda y todo, nosotros seguimos haciendo como lo hizo la familia. Como lo hacía yo cuando tenía 14 años, cuando podaba con mi madre, y lo sigo haciendo igual. Y ellos pues van aprendiendo de mí. Al tener el mismo patrón de maestro, pues lo vamos haciendo igual. Seguimos la misma línea. ¿El viñedo cómo está? ¿Está sobre pilares de granito emparrado en alto o está...? Sí. Vale. No siendo algunas fincas de tinto que las tenemos en Españara, a 1,5 metros más o menos. Sí. Para separarlas un poco del suelo, porque antes estaban sin nada. Antes estaban como en vaso. Sí. Y entonces... Los racimos tocaban el suelo, entonces si había humedad en la época de vendimia, esos racimos que tocaban el suelo, le cogían botriques y ya nada. Todo las levantaba un poco esas. Solo lo levantamos un poco para arriba, entonces los racimos están más aireados, les da un poco el sol y un poco de mejor calidad. Eso, el tinto Barrantes te lo aguantaba, pero un caíño, un espadero no te lo aguantaba. Y el espadero igual.
Cambiando un poco de tema, ¿cómo ha sido el salto al vino natural? A ti, Constantina, qué te parece todo este mundillo del vino natural? ¿Has estado en alguna feria o eso solo dejas a David? ¿Cómo lo Bueno, yo a ves? ferias no puedo ir, por problemas familiares no puedo asistir a ferias. A ferias van ellos, mi marido y mis hijos. Y del vino natural, lo que te puedo decir, pues toda la vida he trabajado del vino natural. Entonces, para mí no hay novedad de nada, porque siempre he tenido en casa vino natural. Yo consumo vino natural de toda la vida, hemos tomado vino en esta casa, pues nuestro vasito de vino, sin nada añadido, sin nada de elaboración, sin nada de enólogo. El enólogo somos nosotros mismos, porque nos gusta, está bien. Un año sale bien, otro año sale... Y si no sale bien, pues se le abre y se tira, que es lo que hay. Pero el natural siempre lo he vivido. No puedo decir que es diferente. Lo de Rías Baixas fue algo diferente, fue algo que apareció en el camino, pero lo natural es ya de toda la vida. Mis padres ya lo hacían, mi abuelo, que murió con 92 años, ya lo hacía también. Y lo bebería. Entonces, sí. No ha cambiado, lo natural no ha cambiado. Claro, el problema es que ahora hay que darle tantas vueltas para llegar a lo mismo, ¿no? Que a veces nos volvemos muy locos en esto del vino natural, porque si lleva esto, si no lleva lo otro, mira, es que no lleve nada, la uva de calidad y ya está, ¿no? Es así de sencillo. Es así, Pero bueno, es así. Yendo por ferias, David, Ramón, habréis visto que bueno, el perfil del consumidor y del distribuidor de vino natural es distinto, ¿no? Al del restaurador tradicional que te pedía un albariño con etiqueta, denominación de origen y tal. ¿Cómo ha sido explicar un albariño natural? Bueno, explicar Pues un íbamos albariño con natural, miedo, a lo punto. mejor, ¿no? La primera vez, ¿para qué? Sí, Íbamos... la primera vez que fuimos a una feria de vino natural fue H2O. Sí, fue H2O. vegetal. Y bueno, íbamos con miedo porque, a ver, que Claro, sabíamos. ¿cómo explicarle a cantidad de gente de cómo es el vino albariño, cómo es el natural? Aquí sí, aquí lo hemos vivido y aquí sí lo hemos explicado a varias gentes. Pero llegar al punto de explicárselo así a gente que no tiene ese, que te preguntan, oye, ¿qué tipo de vino es este? ¿Y cómo lo elaboras? ¿Y en qué está hecho? Y claro, ahí llevamos un poquito. Pero luego bien, después, porque bien. todo el mundo sabía igual que nosotros. Sí. ¿Sabes? Nos dimos cuenta que no estábamos solos. Claro, y oye, pues bueno, bien, lo llevamos. La experiencia buena. La experiencia fue muy buena, muy buena. Muy buena porque nos abrió el mundo, quiero decir. Aquí, por así deciros, pensábamos que éramos como, bueno, eso... O sea, la gente como que te mira raro, como diciendo, ¡buah, estos están haciendo...! Claro, no lo ven, donde nosotros vivimos no lo ven, hasta ahora no lo veían, ahora ya parece ser que sí, pero hasta ahora lo veían... Ahora 4, pero... Sí, son 4. Claro, entonces tú ibas por ahí y parecía, ¡buah, aquí va este que explica! Pero claro, cuando llegamos ahí, en la primera feria, nos dimos de cuenta que todo el mundo sabía y la misma historia. Nosotros aquí estábamos pensando que éramos... Sí, pues es algo raro, justo. Sí. Y nos dimos de cuenta de que como nosotros había muchos más viticultores. Que hay mucho mundo natural. Lo único que somos un poco de bichos raros aquí en Cambados. Claro. Aquí en Cambados somos bichos raros. Pero después, en el resto del mundo, pues hemos. Bien. Muy buena acogida con la gente pues nos sorprendíamos porque la gente pues eso entendía muchísimo el vino natural, no le había peros, porque tú ibas aquí, aparte vosotros que habéis intentado desde el 2001 intentar vender vino, era una locura. Sí. Pero ibais, la gente que si esto, que si lo otro, que me das aquí, ¿sabes? Y ahí por la gente lo único que hacía era abrirse y sorprenderse, ¿no? Y eso nos... Y fue una experiencia grata porque la gente se ha sorprendido de encontrar un vino albariño totalmente diferente al concepto que tenía la gente del vino albariño. Del que está en el mercado. Del que está en el mercado. Incluso un restaurador bastante famoso, no vamos a decir nombres aquí para no hacer publicidad gratuita, se sorprendió de decir, joder, pues es el vino albariño que no se encuentra en el mercado. Sí. A mí, yo cuando probé los vinos ahora en Las Palmas, en la feria, se me puso la piel de gallina porque yo había probado un par de vinos naturales de esa zona del Salnés, de gente que los hacía para casa, pero que se hacía una barriquita pequeña de castaño, ¿no? De ese color pajizo, amarillo, con la maloláctica hecha, con la boca muy suave, redondos. Todo lo contrario al albariño de la Deo, que es vertical, ácido, difícil de beber, que te taladra el estómago, ¿no?
Y cuando lo probé dije, joder, ojalá más gente pudiera conocer estos vinos, ¿no? Porque es tan difícil encontrar un albariño en el mercado que sea así. Los hay parecidos, ¿no? Pero como se ha construido esta imagen de que tiene que ser así, hacer lo que hacéis vosotros es tirarse un pie, digamos, para vender un vino en Cambados debe ser complicadísimo, porque la gente te dirá que este vino está pasado, que está mal hecho. Estos vinos... No, aparte, mira, ya cuando llegas con la etiqueta dicen, pero esto no pone albariño, esto no pone Rías Baixas, esto no pone... Aquí en el mercado, aquí en nuestra zona no no vendemos un chao. Aquí no se vende un chao. No, porque la gente no se imagina que pueda existir este tipo de vino. Además tienen el paladar acostumbrado a ese tipo de vino. El paladar de la Coca-Cola. El perfil es. Entonces, este tipo de vinos, pues es que no lo entiendo. No lo han vivido, aparte de eso, muchos no lo han vivido en sus casas, porque claro, muchos empezaron a hacer viñedos y tomar vinos, a lo mejor pues cuando empezaron a tener plantaciones propias. Entonces ahí se dieron cuenta de tomar un vino, pero un vino ya preparado y sulfitado y bueno, preparado como se saca en la DIO. Entonces tienen el perfil de ese tipo de vino, no este perfil de vino, porque esto, con decirte, la DIO no le pasa cata, dice que no sirve, que no es alvarillo. ¿Cómo no va a ser alvarillo? ¿Qué va a ser esto? Vamos a ver. ¿Entiendes? Entonces mucha gente no, ese perfil de vino no lo reconocen. No lo reconocen porque no lo han vivido nunca. Claro. Entonces, y ahora mismo, para ellos... ¿Dónde estáis vendiendo más? ¿Estáis vendiendo en España o exportando fuera? Fuera de España. Fuera. Hasta el 2021 exportábamos casi el 95%. Hasta el 90 y tanto. 95, más o menos, 94, 95. Y a partir del 21, 22, cuando entramos ya entramos mucho en España. Entramos ya a Barcelona, Ibiza, Canarias, Madrid y ahora Galicia con Mar, con lo último Galicia, ¿eh? Sí, pero bueno, al final ha llegado. Aparte teníamos el convencimiento de eso, de cuando empezamos esto, más buscar, porque aquí mis padres perdieron muchísima energía, porque vosotros ibais hasta Padrón todos los días a vender vino, ¿sabes? Y mis padres iban a Puerta Fría, iban con el coche cargado de vino a los restaurantes y todo eso, y todo el mundo, vale, pues ya te llamaremos. Vale, claro, pues ya te llamaremos, claro. ¿Sabes? Y eso, lo que hicimos, pues bueno, pues salir afuera. A ferias, fueron a ferias, y en ferias os han conocido, y de ahí vinieron a casa, muchos de ellos, casi todos han venido a casa, a ver la bodega, a ver los viñedos, conocer los viñedos, cómo éramos, cómo trabajábamos, toda esta historia. Bueno, ese vino, os va a faltar vino porque los tintos son una pasada, los blancos son espectaculares y bueno, además estáis haciendo cosas ahí tipo Orange, en tinaja y tal, que es como innovar muchísimo, ¿no? Con el albariño, poder probar esas cosas es súper divertido. Yo la primera vez que probé un vino vuestro fue, de hecho, en Braga, con unos chicos que os distribuyen allí en Braga ciudad. Y con ellos, Alberto y Rui. Sí, cuando les entrevisté trajeron vuestro Orange, ¿no? Y dije, anda, pues no os conozco y tal. Y esa fue la primera vez que lo probé y me quedé muy sorprendido. Y luego ya a partir de ahí os tuve fichados ya hasta hoy. Bueno, y para ir terminando, me gustaría saber si bebéis vino y cómo lo bebéis. ¿Seguís bebiendo vino con las comidas o ya lo...? Hostia, caray, y luego, ¿para qué trabajo? Hostia, ¿qué cojones? Hostia. Si no bebo, ¿para qué lo hago, no? De vez en cuando, entre horas. Entre horas se bebe agua, pero a la comida, carajo, es mejor que una copita de vino. Bueno, ¿qué copita? No, en casa es un vasito. Un vasito de todos los días. Y algún experimento que otro. Bueno, ya, perdón. Mi madre, que era muy mayor, se tomaba todos los días solo la comida. Medio vasito. No, antes tomaba un vaso entero de albariño, pero después con el tiempo, las pastillas, tratamiento y tal, después terminó tomando solamente medio vasito. Pero ella, el medio vasito, mediodía, decía, es que me sienta muy bien, el medio vasito. Y tomaba siempre un medio vasito de vino, siempre. En nuestra casa siempre se bebe no todo va a ser para vender, ¿eh? Algo hay que beber, que es lo que vas a llevar, claro. Hostia. ¿Y cuál os bebéis vosotros en casa? ¿Hacéis uno en particular o bebéis el tinto, el albariño base o un poco de todo? De todo. Nosotros bebemos de todo. Una partida a lo mejor para nosotros ya aparte. Y después, luego las que aparecen. Y pues las que aparecen, si después quedan unas botellas de alguna partida, ¿qué tal? Pues nosotros lo bebemos. Eso aquí no se desperdicia nada, ¿sabes? Pero sí, hacemos para nosotros y
Luego las partidas son... tenemos 36 botellas ahí en stock y quedan cuando vas a 30, terminar... bueno, pues van para consumo. Pues no, o ya no están, cuando queremos venderlas ya no están. Has ido cogiéndolas, ¿no? Pero- Sin que... Claro, cuando te das cuenta de gas ahí, oye, Pero pues siempre hacemos vino ya para nosotros, porque ya no lo apuntas en los libros, ¿sabes? Si me tienes que apuntar en uno, y ya hacemos para nosotros. Lo que sería en B. En B. Sí. Y Hombre, algún vino probaréis de los que os regalen en las ferias, ahí los Sí, laureanos. sí, sí. Hombre, no vas a beber solo el del tuyo, después te tienes que gusta catar otros probar vinos para saber de todos. cómo es la línea de los vinos de ellos también. ¿Y qué os Sí. parecen los otros vinos, por ejemplo, los vinos catalanes, más del Mediterráneo? Porque si estás acostumbrado al paladar de un vino albariño o un tinto del Sanés, es difícil beber otro tipo de vino. Vamos, son diferentes. Son diferentes. Pero bueno. Oye, hay algunos Cada- mejores, otros peores, ¿no? Y a la gente lo mismo le parece el nuestro. Ahora, hay vinos Muy aceptables. bastante aceptables. Oye, no, claro, Son tú diferentes, vas a mirar, pero- es diferente porque le falta digamos, la salinidad nuestra y le falta la acidez, pero después, oye, no es que te gusta tu vino. lo de casa hay que ver siempre para casa, ¿no? Pero bueno, Pero hay bueno, vinos buenos. Hay vinos hay, muy hay- buenos. hay- hay vinos buenos. Hay muy buenos. Muy hay buenos buenos. vinos por ahí. Además, aquí los estuvisteis vendiendo también, el Furancho. Sí, y aquí hemos vendido vinos. Toda la cartera de vino natural. de- En el sí. 16, 17, 18. Sí. Bueno, un furancho con vinos naturales. Yo como me he perdido Sí. eso, por favor. Pues sí. Bueno, sí, Aquí pues trabajamos bueno, con Alfredo Maestro, con quien trabajamos con Con- Alumbro, con el del Umbro, con Puerta del Viento, con Uruguayo. con Dominio Uruguayo. eh, Y luego de Cataluña también había alguien más. Sí. Jolín, Pelapel, que estuve con los Charel. sí, Ah, mira. Sí. sí, Había Y con, varios, y con sí. más. sí, porque al principio, cuando empezamos digamos, a etiquetar el vino natural, porque nos animó un amigo nuestro, nos animó mucho. Esto lo tenéis que sacar al mercado, pero esto no pasa cata. Sí, hombre, sí, tú métele la etiqueta y pon como si fuese vino de mesa. Y después tuvimos aquí a un distribuidor que era un lobo solitario, y entonces él nos traía, aparte de que distribuía nuestro vino, después nos traía Vinos de ellos. vinos Diferentes zonas. de diferentes zonas. Y los tenemos aquí todos. Entonces los hemos puesto aquí. Tenemos en carta, tenemos un porrazo de ellos. Sí, Qué curioso, la gente iba a echarse ahí un tinto Barrantes y, y tenía ahí un Y salía, repertorio de- con un Lobamor, pero con un Berretes. Pero aquí la gente que venía aquí ya sabía que nosotros no vendíamos vino Barrantes. Sí. No, porque, a ver, esto era un forancho, pero no era forancho, era con licencia de taberna. Entonces nosotros vendíamos nuestro vino y como no teníamos Barrantes, vendíamos el Caíño y el Espadeiro. Y la gente que viene aquí a tomar el tinto que venía aquí ya sabía que no teníamos Barrantes, pero después, al tener vinos después de otras zonas, pues había siempre gente que, pues sí, pues ponme ese el marciano, ese de Maestro, o el Olmedo, o el Alumbro. El Alumbro me gusta mucho, tal. Entonces, Ya oye. sé. Bueno, ¿y cuál es el futuro de la bodega? ¿Vais a ampliar? ¿Vais a tener más uva? ¿Os vais a quedar donde estáis? ¿Cuál es el plan para ir cerrando ya? Yo creo que más o menos como estamos, ¿no? Sí, La bodega igual la necesitamos un poco más grande, sí, porque si nos hace un poco pequeña, pero la cantidad de uva más o menos va a ser la misma. porque si no, no da para trabajar. Tenemos ahí un pequeño proyecto, bueno, de que es de Loureiro y Caíño Blanco. Hay 1000 metros que hemos plantado hace ya el año de la pandemia. El año de la pandemia. 3 años. Y complicado buscar esas cepas, encontrar. Sí, Sí, fue complicado. fue complicado. A pie Y, bueno, franco. y después es punto. Y de momento quedarse ahí. No vas a... A ver, hay que ver ahora si los hijos vienen bien para arriba, que ya vamos estando jubilados y que haya un relevo generacional y punto. Porque ahora mismo, ¿cuántos metros tenéis y cuántas botellas estáis sacando al mercado? Tenemos sobre 4 hectáreas. 4 hectáreas. Algún vecino que también nos dio algún viñedo para trabajar. Sí, trabajamos, 3 fincas. hectáreas y media propias y 5.000 metros de una hermana de ella, más de una amiga de la infancia de ella. Y litros. Y botellas sobre ¿cuántos? 30.
Este año, sí, el año pasado fue un año bueno, fueron 28.000, creo. Sí. 28 Luego botellas. lo normal estamos en 18.000, la media. La media 18.000, son 18, 22, 18, 22, más o menos. Entre 18 y 22.000 es lo medio nuestro. Y las fincas estas que vais cogiendo, imagino que no estarían en ecológico, ¿cómo vais haciendo? ¿Las vais haciendo una transición sin certificar? Sí, luego durante 3 años, aparte se ve, cuando coges el viñedo, son casi 3 años, 4 para que vuelva a reactivarse. Sí. Sí, son 3 o 4 años, se ve que la cepa, es decir, está muy intoxicada, ¿sabes? Las cepas están muy intoxicadas y entonces se necesitan... El primer año y el segundo ves que no coges mucho. Después sí, después es como si ella se fuese ya recuperando y es como una persona enferma que sale de una enfermedad y poco a poco se va recuperando. Y el viñedo pues es lo mismo, tiene que ir volviendo a que la cepa vuelva a su estado, digamos, natural. Pues nada, muchísimas gracias David, Constantina, Ramón, por este rato. Espero poder ir a haceros una visita en alguna escapada por allí por Galicia y nada, que os animéis de nuevo a volver por Canarias. Así, bueno, además tengo vuestros vinos aquí. Lo que pasa es que yo para el año iré algún día más, creo. Iré algún día más. Bueno, pues... Genial. Pues a ver si te vienes a Tenerife a ver lo que andamos haciendo por aquí, ¿vale? Venga. Pues muchas gracias. Vale, pues estás invitado. Cuando quieras pasas por aquí y bebemos unos vinos. Reabrís el furancho, reabrís el furancho. No, reabrir no, pero tomarnos unos vinos y alguna zamburiña, sí, o vieras, sí. Eso sí. Reabrir es muy complicado, era mucha tralla. Sí. Te cuenta que aquí cuando abrimos esto, mi madre solo cocinaba para nosotros y el primer día, ¿a cuánto atendimos? A 200 personas por ahí, o 180 personas el primer día. Una locura, nada, sin comentarios. Sin comentarios. Sí. Estresante. Para ser unas personas que nunca trabajamos en hostelería. Sí, eso fue una locura. Eso fue una locura. Una bomba. Y fue así hasta el cierre, porque tuvimos que cerrar porque ya no, era imposible. Entre viñedos, luego cuidar a la abuela y a Manuel. Personas enfermas en casa y tal. Y era una locura, porque era dar de comer por servicio a 200 personas casi. Uf, es como un restaurante enorme. Sí, pues era enorme. Es decir, mesas que se doblaban, había mesas que se doblaban 2 o 3 veces. Mucho trabajo y poco rendimiento. Sí. El cuerpo no daba para tanto. Justo. Claro. Pero bueno, ha sido una experiencia. Sí, fue una experiencia agridulce, pero bueno, sí. Morir de éxito en eso. Sí. Cosas que te marcan. Y imagínate tú cómo podíamos estar de quemados que cerramos un 15 de agosto. Ya veíais venir las masas de gente, ¿no? En la segunda quincena de agosto y dices, no. Pues llevamos ya cerrados unos cuantos años y aún hay gente que nos está llamando. ¿Qué nos llama? ¿Estáis abiertos? Para reservar mesa, estamos cerrados. Ya un llama para reservar mesa. Bueno, pues ya va para una década que estamos cerrados. Sí. Casi, no un década. Pero bueno, eso es algo bueno, eso significa que lo han pasado bien aquí. El que quería venir es que quería repetir. Claro, comida fresca todos los días, es que es una locura. Sí. Es que es una locura. Era una locura. Aquí un agricultor y un marinero haciendo de restaurador. Ay, en fin. Y el hijo. Pues nada. Bueno, pues nada, un gusto y ya os mandaré la grabación cuando salga, ¿vale? Venga. Y cuando queráis, ya sabéis, esta es vuestra casa. Ojalá. Un saludo ojalá. a todos. Hasta luego. Hasta luego.